Hola, gracias por escuchar Eclesia Podcast. Esta comunidad cristiana tiene como finalidad inspirar, equipar y empoderar a la Iglesia de Cristo. Te invito a que seas parte de Eclesia Podcast. Podés buscarme como Eclesia-podcast en Instagram, TikTok y YouTube. Y ahora, ponete cómodo, anda buscando un anotador, algo para tomar y la Biblia. Solamente con eso, que comenzamos ahora. Gracias por acompañarme en este nuevo podcast. Ahora vamos a tocar un tema que debería ser interesante o relevante para todo cristiano. Yo digo debería, porque estaría bueno que sea importante. Yo sé que a muchos quizás no les importa o no lo toman en cuenta, que es el tema del evangelismo. A este podcast lo titulamos como Evangelismo de Poder en un Mundo Postmoderno. Vamos a utilizar mucho la Biblia, así que te aconsejo que vayas buscando una Biblia, que vayas buscando un anotador, porque estoy seguro que todo lo que digamos hoy puede cambiar la manera que vos veas el evangelismo. Vamos a comenzar. ¿Por dónde me parece comenzar? Tengo una idea, se me vino algo a la mente, algo muy interesante. Sócrates, cada vez que se encontraba, el filósofo Sócrates, cada vez que se encontraba con una persona que era hábil o que manejaba muy bien un tema, le hacía diferentes preguntas. Por ejemplo, él agarraba a un juez y le preguntaba: bueno, señor juez, ¿para usted qué es la justicia? Ese juez pensaba, y no sé, le decía. Y no sé, qué sé yo, cuando apreso a un ladrón y lo juzgo, eso es la justicia. No, eso es un juicio, eso es apresarlo, pero eso no es la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es la definición de justicia? Él agarraba a un artista y pasaba lo mismo. Le decía, por ejemplo, vos que sos un artista y te gusta mucho esculpir o pintar, ¿qué es la belleza? ¿Qué es lo bello? ¿Qué esculpís? Y la persona se quedaba pensando y decía, no sé qué será lo bello. Sócrates a esto lo llamaba mayéutica. La palabra mayéutica alude a una partera que saca a la luz a un niño, ¿no? A un bebé. Sócrates decía que por medio de estas preguntas, por medio de esta interrogación que le hacía a diferentes personas, le hacía sacar a la luz un conocimiento que tenían adentro. Espero que con estas charlas, con estos podcasts, salgan a la luz cosas que seguramente ya leíste, cosas que seguramente ya te dijeron, cosas que seguramente Dios ya te habló, pero estaban adentro tuyo. Solamente faltaba que salgan a la luz, que vuelvan a salir para afuera, ¿no? Ahora, vamos un poco a la Biblia, porque Dios tiene métodos, que no solamente son mis preguntas, sino tiene métodos para enseñarte. Primera de Juan, hay un versículo muy interesante, 2:27, que dice: ustedes han recibido el Espíritu Santo, y Él vive adentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que le enseña es verdad, no mentira, así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en la comunión con Cristo. Amén. Esa es la palabra de Dios, bendita palabra de Jesús. Entonces, adentro tuyo tenés un conocimiento que Dios ya te dio. En algún momento ya seguramente habrás leído estos versículos de la Biblia, en algún momento en algún predicador lo hayas escuchado, o lo habrás escuchado de tu papá, de tu mamá, de algún hermano de la iglesia, que han tocado el tema del evangelismo. Este podcast lo titulé, como ya te había mencionado, Evangelismo de Poder en un Mundo Postmoderno. Ahora vamos. Este mundo postmoderno, ¿cómo podemos sintetizarlo en algunas pocas palabras? Yo tengo 4 maneras o 5 maneras que podemos sintetizar el mundo postmoderno, que una de ellas, por ejemplo, es el racionalismo. El racionalismo es un movimiento que se basa en racionalizar todo, por así decirlo, valga la redundancia, ¿no? Uno de los ítems es el relativismo ético. Gracias al racionalismo, cuando vos vayas al campo de batalla, porque la Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Vos vas a ir afuera a pelear la batalla de Cristo, que te fue encomendada, ¿no? Que te fue dada, que te fue mandada. Y esta batalla es una batalla cultural en primer lugar, una batalla espiritual.
y vas a encontrarte con personas que, aunque quizás no te lo digan, lo piensan de alguna manera, que es el relativismo ético. ¿Qué es el relativismo ético? Que todo está permitido, que nada es verdad, que nada está de todo mal ni nada está de todo bien. Ese es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque te van a decir, bueno, quizás lo que estoy haciendo no está del todo mal, o quizás lo que estoy haciendo no está del todo bien, o lo que vos estás haciendo no está del todo bien. Van a juzgar la manera o el por qué haces lo que haces, que es predicar la palabra, ayudar a los pobres, etc. Otro aspecto más del relativismo va a ser la crítica de las fuentes. Van a agarrar y vos la vas a ir con la vida, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero vas a encontrarte con personas que van a decir, y no sé si eso es verdad. Hay muchos caminos para llegar a Dios, y no sé si el que vos me estás ofreciendo es el verdadero, te pueden llegar a decir. O te van a decir, entre tantos autores de la Biblia, ¿no hay alguna objeción? ¿No hay algún problema? ¿No hay alguna discrepancia? Si vos me estás diciendo que escritores de la Biblia fueron desde reyes a pobres, desde reyes a campesinos, desde hombres libres hasta hombres esclavos, desde hombres ultra doctos hasta hombres que no podían leer o escribir, ¿cómo no hay un momento en la Biblia que se contradigan? Van a criticar nuestras fuentes, que entre todo es la Biblia, la palabra de Dios. Hasta nuestras propias experiencias van a criticarla. Te van a decir, y no sé, quizás vos sentiste el Espíritu Santo que me estás mencionando, que te salvó, que te sanó, pero quizás fueron tus emociones, ¿no? Todo es relativo. Va a haber un relativismo de la verdad. Van a decir, y no sé, vos me estás diciendo que Jesús es la verdad para llegar a Dios, o el único camino para llegar a Dios, y ellos te pueden mencionar a Mohammed, te pueden mencionar a Buda, te pueden mencionar diferentes religiones o estilo de vida que seguir. Ese es un gran problema. Un gran problema es que nos vamos a encontrar nosotros cuando vayamos a predicar, cuando salgamos al campo de batalla. Van a validar todos los saberes. Te van a decir que todo vale menos los saberes cristianos, porque van a decir que los saberes cristianos son opresores. Están diciendo, no, la iglesia hizo esto, la iglesia hizo lo otro, que quizás sea verdad. Quizás muchas veces oprimimos a la gente, quizás la iglesia muchas veces oprime a la gente, y ese es un gran problema. Otra manera de poder quizás definir la posmodernidad es por la infocracia. ¿Qué es la infocracia? Es el gobierno de la información. El mundo está conectado y al mismo tiempo desconectado de todo, ¿no? Vos con tu teléfono podés encontrarte y hablar con una persona que esté en la India, o yo, por ejemplo, en este mismo momento, me pueden escuchar personas de todo el mundo, pero aún así, aunque me están escuchando, estamos muy desconectados porque no podemos relacionarnos, porque quizás no nos podemos ver, no nos podemos abrazar, no podemos orar juntos, y es un gran problema. Vivimos en un mundo postmoderno que es manejado por la información, donde es más importante lo que dice un medio de comunicación que lo que diga un político. Un medio de comunicación como una revista, como un diario o como un portal de internet puede poner o sacar un presidente. Así de importante es. Entonces nosotros vamos a encontrar a personas que digan, que relativicen nuestra verdad, y encima que son dominadas por la información. Y muchas veces información falsa, fake news. ¿Falsa por qué? Porque van a decir, no, porque yo vi en TikTok, vi que de la iglesia hizo tal cosa, vi que los evangélicos hacen tal otra. Entonces vas a encontrarte con unos grandes problemas. A esto se suma, ¿no? Ya estamos hablando de que hay una crisis entonces ideológica en el mundo, que te vas a encontrar cuando salgas a predicar la palabra. Por eso este podcast lo titulé Evangelismo de Poder en un Mundo Postmoderno. Vas a encontrarte con una crisis ideológica que se suma a una crisis económica, política y psicológica, que viene no solamente desde, de los 70. No, estamos hablando desde la pandemia, que se ha agraviado este problema. Encontramos, por ejemplo, vámonos un poquito más acá, la guerra ruso-ucraniana, las personas que cruzan en balsa desde África para llegar a Europa, muchos mueren en el camino, ¿no? Nuestros hermanos de Venezuela que cruzan el Darién para poder sobrevivir a todo lo que están pasando, en las personas que mueren en el desierto, nuestros hermanos mexicanos que quieren llegar a Estados Unidos y mueren en el desierto. Entonces encontramos un gran problema, grandes problemas económicos, políticos, después los problemas psicológicos que dejó la pandemia. Personas que antes no eran depresivas, ahora sí. Personas que antes no tenían ansiedad, ahora sí. Personas que antes estaban relativamente bien, entre comillas, ahora están dependiendo de
de pastillas psiquiátricas. Entonces, esa es el mundo que nos vamos a encontrar cuando salgamos a predicar el bendito Evangelio de Jesucristo. A estos problemas que hablamos ideológicos, económicos, políticos, psicológicos, se suma otro problema más, que ese problema lo vas a encontrar en la Biblia, Romanos 3:23, que seguramente lo tendrás en tu mente. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿o no es así? Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, dice en la Nueva Traducción Viviente. En Gálatas 5, por ejemplo, menciona otros problemas del pecado. Gálatas 5:17 al 20. Ahora vamos a buscarlo. Gálatas 5:17 al 21. Por eso te decía que es importante que tengas la Biblia y un anotador. Seguramente si querés volver a escuchar este podcast que va a estar grabado en YouTube, puedes volver a escucharlo para poder anotar todos los versículos que estamos hablando, para poder compartirlo en tu iglesia, a tus amigos cristianos, que seguramente les va a poder reinteresar este tema y poder discutirlo entre ustedes, ¿o no? 17 al 20. El título dice en esta versión, en Vivir por el poder del Espíritu. Gálatas 5, 17 al 20, dice del 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llenar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal y es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. O sea, en Gálatas menciona que los deseos de la carne y los deseos del Espíritu están todo el tiempo en lucha. Entonces vas a encontrar otro problema en la gente, que se suma a la crisis ideológica, crisis política, crisis económica, crisis psicológica, que se va a sumar, va a ser el problema del alma. Los seres humanos tenemos un gran problema en nuestra alma. Hay otro problema más que se suma, perdón por ser tan pesimista, que vas a encontrarlo en Isaías. Isaías 42:3. Te pido que la anotes también. Si querés compartir en la parte de los comentarios, ya sea si me estás escuchando de TikTok, desde Instagram, desde YouTube, si querés compartirme algo en los comentarios, que quizás podamos hablarlo en otro podcast, o sea, son más que bienvenidos. Si querés ser parte de la comunidad de Eclesia, específicamente de los creadores de contenido, de los entrevistados, o que te gusta algún versículo, querés compartirlo para poder discutirlo en un podcast, puedes unirte, puedes mandar un mensaje privado en alguna de esas comunidades de TikTok, de Instagram, de YouTube. Te puedo pasar el Discord de la comunidad. En 42:3 dice que el Mesías no aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. En otra versión dice, no apagará el pábilo que humea. Les hará justicia a todos los agraviados. Ese es un gran problema. En realidad esa es una gran solución. Pero vemos que otros sí son que apagan al pábilo que humea y otros sí rompen a la caña cascada. En Mateo 23 dice que ustedes ponen cargas pesadas que ni ustedes quieren cargar, hablándole Dios a la religión. Ese es un gran problema, porque hay un problema en la iglesia que quizás daña más de lo que debería salvar. No sé si me estás entendiendo el problema el problema que tenemos adelante. Estamos hablando hoy recién, hace unos minutos había visto un TikTok que hablaba una persona y decía que la iglesia de Cristo tiene una puerta adelante y una atrás. Una puerta adelante que la gente entra llena de necesidad, llena de problemas a la iglesia, pero hay una puerta trasera que la gente se va lastimada, huye de la iglesia y después no quiere venir más por cómo llegó al camino de Dios. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué vas a salir a predicar de vuelta si cuando llegan a la iglesia los lastiman y se van? Ultra dañados, agraviados, ¿no? Eso es un gran problema. Y ahora me pregunto, ¿qué hace la iglesia ante esta situación?
ante el relativismo de la verdad, ante la crisis económica, psicológica, ante el problema del pecado del hombre. ¿Qué hace la iglesia? Ante el problema mismo de una iglesia que no cumple el deber que debe cumplir. ¿Qué hace? En Apocalipsis 3 hay una palabra que quizás pueda resumir qué es lo que hace la iglesia. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes pueden leerlo en otras versiones si quieren, o comentarlo en las versiones que más les gustó y quizás poder compararlos entre nosotros en la versión. En Apocalipsis 3, versículo 14 al 20, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fueras el uno o el otro?, dice Jesús. Pero yo sé que eres tibio, que no eres frío ni caliente. Te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy rico y tengo todo lo que quiero y no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, que eres pobre, ciego y estás desnudo. Vamos a leerlo nada más. Gravísimo las palabras. Gravísimo. Nos encontramos con un gran problema. Entonces la iglesia, ¿qué va a hacer ante esta situación? El problema es que la iglesia se mantiene indiferente. Sigamos leyendo. Yo soy rico, no tengo necesidad de nada, así que te aconsejo que de mí compres oro purificado por fuego, y entonces vas a ser rico. Compra también ropa, porque estás desnudo, ¿no? Blancas de mí, así no tendrás la vergüenza por tu desnudez. Compra ungüento para tus ojos, para que puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, dice la Nueva Traducción Viviente en el último versículo, en el versículo 19. Ahora, vamos por partes. Versículo 14, se lo voy a explicar a grandes rasgos, la parte quizás geográfica y cultural de esta iglesia, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una ciudad, estaba ubicada en una ciudad hermosa, grande, que como cualquier ciudad romana contaba con acueductos. Si vos buscas en internet, vas a buscar acueductos romanos, hasta ahora siguen funcionando o siguen por lo menos estables, después de miles de años de haber estado ahí. Imagínate el nivel, la arquitectura que tenía esos lugares. Ahora, el agua llegaba desde aguas termales desde muy lejos. Cuando llegaban a la Odisea llegaban ultra mineralizadas y encima llegaban tibias. Una persona común, normal y nueva en la ciudad, más sobre todo una persona nueva que no conocía esta agua, al momento de beberla le hacía muy mal en el estómago, vomitaba, se ponía muy mal, se desmayaba. Muchos llegan hasta llegar a desmayarse por el nivel de minerales y el agua que era muy tibia, que no servía ni siquiera para tomar, ni mucho menos para poder bañarse. ¿Y por qué estaba tan lejos el agua? Perdóname porque en esta parte va a ser muy simbólico. ¿Por qué el agua llegaba de tan mal estado? Porque estaba muy lejos de la fuente, estaba muy lejos del manantial. Nosotros estamos muy lejos del manantial de vida, estamos muy lejos del manantial de Cristo, de la fuente de agua vida que salta para vida eterna. Estamos muy lejos de esa fuente. Y la iglesia necesita posicionarse. La iglesia necesita posicionarse. Ya tenemos que acercarnos más a la fuente, pero también necesitamos posicionarnos. ¿De quién vamos a ser? ¿Vamos a pertenecer más a ellos o vamos a pertenecer más a nosotros? ¿Vamos a ser más iglesia de Cristo o vamos a ser más auditorios? Nuestros pastores o los predicadores, o vos pastor o vos predicador, ¿vas a ser más un showman, no? ¿O un pastor? ¿Vas a ser un presentador, un maestro de ceremonia o un pastor? ¿Qué vas a hacer? Tenés que posicionarte. Evangelista, vos tenés que posicionarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Otro sanador más o un predicador de la palabra de Jesucristo? Aquel profeta, ¿qué vas a hacer? ¿Una persona que habla del futuro o otro predicador de verdad de la palabra de Jesucristo? Aquel maestro, ¿qué vas a hacer? ¿Un elocuente, un doctor, un intelectual o un predicador de la palabra de Cristo? Tenés que posicionarte, este es el momento. Ya no es más tiempo de estar esperando qué voy a hacer. Dejemos decir que somos ricos, que está todo bien, porque acá dice que ellos decían, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, pero tenían mucha necesidad. Era una ciudad que acuñaba moneda, era cambiadores, eran banqueros, pero aún así Jesús se le presenta y le dice, por medio de Juan, con estas cartas, le dice, ustedes son pobres, están desventurados, ellos vendían ropa, pero para Dios ellos estaban desnudos. Tenemos que dejar de depender de la apariencia, tenemos que dejar de decir, yo estoy bien,
no tengo necesidad de nada, como decía esta iglesia. Tenemos que menospreciar tanto los halagos como los insultos. Así vamos a ser libres de verdad. Vamos a dejar de depender de lo demás, de lo que digan los demás. Entonces no nos va a importar que por predicar la palabra de Cristo, ante nuestros amigos, ante la iglesia, ante cualquier lado donde vayamos, nos insulten o nos halaguen. Porque si vos seguís dependiendo de los halagos o si de los insultos, vas a seguir siendo esclavo. Jesús te dice esto porque te ama. Jesús te dice esto porque te aprecia, porque dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Dios te dice esto para que te des cuenta de que estamos en un mal momento y que la iglesia, para poder predicar en este mundo posmoderno en crisis, necesita posicionarse, necesita estar cerca de la fuente y sobre todo necesita ser una iglesia santa, verdadera, limpia. Ahora, ¿cuál es el precio que tengo que pagarle a Jesús que se compra de mí, no? ¿Cómo te voy a pagar, Jesús? Santidad, nada más. Venite tal cual sos, yo te limpio, dice Jesús, yo te visto de nuevo. Ahora, dejemos de ser indiferentes no solamente al contexto mundial, sino al mandato que Jesús nos da, conociendo, ¿no?, este contexto mundial. Yo imagino que, estoy seguro que los apóstoles no vivieron un tiempo tan difícil como el nuestro. Pero Jesús pensaba en nosotros y que este mandato nos iba a servir también a nosotros. Mateo 28 dice la gran comisión. Entonces se acercó Jesús y le dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes para siempre hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿vas a seguir siendo indiferente ante esto? No solamente hasta el contexto mundial, no, porque hay gente que no es indiferente al contexto mundial, hace de todo por la gente. Hay muchas iglesias que hacen de todo. Tienen fundaciones, tienen merenderos, tienen ollas populares, tienen casas para, para mujeres solteras con hijos, tienen diferentes proyectos muy interesantes, pero son indiferentes al mandato de Dios que resuelve los problemas del mundo. Y ese es el problema. Vos podés hacer como iglesia de un montón de cosas, pero si te olvidás de este mandato, seguís siendo indiferente a que hagas muchas. Aunque tengas muchos proyectos, seguís siendo indiferente. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad, la verdadera responsabilidad de cumplir este mandato? Cuando yo leo, estoy claramente que Jesús nos manda a todos a hacer esto, no solamente al apóstol de la iglesia o al evangelista de la iglesia. Esto nos manda a todos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo yo, por ejemplo, cómo yo puedo hacer para ser parte de esta gran comisión? Yo te doy estas opciones. Primero, orar por el que va. Segundo, ir directamente hacia los perdidos. Tercero es, como iglesia, enviarlos, apoyándolos. Ahora, ¿la gran comisión es invitar a las personas a la iglesia? ¿Es ir con un folleto y decir te invito a la iglesia? No. La gran comisión, como dice Mateo 28, es hacer discípulos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo hago discípulos? Porque es re difícil. Invitar a la iglesia a una persona es ultra fácil. Es convencerle, decirle, mira, estás muy mal, ¿por qué no vas a la iglesia? Y quizás la persona vaya. Pero hacer un discípulo como Jesús lo hizo, es muy difícil. Y hoy mi invitación es, la manera de poder hacer evangelismo en un mundo posmoderno es hacer discípulos. Ese es el método que yo quiero enseñarte. Que seguramente lo leíste 1000 veces porque es parte de los evangelios, pero nunca quizás te diste cuenta. Quizás lo pasabas por alto. Y no es nada malo. Hay a veces momentos que Dios te tiene que dártelo en un momento justo. Y quizás hoy sea ese día que Dios te lo tiene que dar. En Lucas capítulo 6, versículo 13, dice: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió al monte a orar y oró a Dios toda la noche, dice. Al amanecer llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. El primer, quizás, método que utilizó Jesús para el discipulado es selección. Lo seleccionó. Escogió a 12 personas de la multitud de personas que lo seguían.
De miles de personas eligió a 12 y de 12 eligió a 3. En el monte de la transfiguración vas a encontrarte con 3 personas adelante de Jesús transfigurado. Sus escogidos, estas personas que él eligió, no tenían grandes habilidades, grandes conocimientos. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Él escogió a un escuadrón, a un grupo de almas rotas. Así como a David le tocó en la cueva de Adulam, cuando era perseguido, se escondió en una cueva y encontró ahí adentro los enlutados, los afligidos, personas que eran parias en la sociedad. Él agarró de almas rotas e hizo un ejército. Así Jesús, de unas par de almas harapientas, hizo un ejército. Vos quizás te estás preguntando, decís, me gustaría ser como grandes evangelistas, yo qué sé, Reinhard Bonnke, que hacen grandes campañas, ¿no? Carlos Anacondia, me salen un montón de personas que veo y hace grandes campañas y parecen ser ultra eficaces, pero si te encontrás con Jesús y observás los números, siendo simplemente analista a los números, encontrás a Jesús como el evangelista menos eficaz del mundo. Tuvo 3 años discipulando día y noche a 12 hombres, después predicó a miles y miles de personas. Cuando fue la alimentación, es probable que haya alimentado más de 20.000 personas, pero después en el aposento alto eran unos pocos. Entonces, pareciera que Jesús fue ultra ineficaz. Ese hombre, que vos lo ves clavado en la cruz, ese hombre se desvivió por pocas personas. Él dedicó toda su vida por unos pocos. Yo no sé si está dispuesto a hacer eso, porque la gran herramienta para ser discípulos en un mundo posmoderno, ¿sabes cuál es? Pasar tiempo con la gente. Y quizás eso no sea hacer una campaña evangelística de 40 días, 40 noches que se convierta en 1 millón de personas, no. Quizás sea ir y pasar tiempo con tu amigo del trabajo, con tu familiar, con tu hermano, con tu primo, y hacerlo un discípulo de Cristo poco a poco, una enseñanza un día, otra enseñanza otro día. La mejor herramienta es pasar tiempo, como Jesús. Él pasó tiempo. Nuestro discipulado tiene que ser con honestidad, tiene que ser una hermandad. No podemos presentarnos como los pastores, como los evangelistas. No somos profesionales nosotros. No tenés que presentarte como un doctor, no tiene que ser una visita de médico. Tenés que mostrarte humano. Si ellos te ven como una persona superada, que ya superó todo, que ya pasó todo, que no le importa nada, que no le hace mal el pecado, que no le hace mal nada, no vas a poder ser eficaz. Jesús fue muy eficaz. Jesús lloró adelante de ellos. Jesús comió con ellos. Vivió en el mismo lugar. Durmió en la barca. Nosotros necesitamos un discipulado que no sea intelectual, que no sea académico, que tampoco sea emocional, que no estemos pensando solamente en tocar las emociones de nuestra gente. Tenemos que ser verdaderos, genuinos, manejarnos con el poder de Dios. No tenemos que juntarnos al discipulado solamente para juntarnos, para después ir a comer algo, no. La finalidad de todo esto tiene que ser acercarse a Cristo. Cuando discipules a alguien, tenés que tener poder de Dios. Perdón que te lo diga tan brusco, pero si vos no buscás el poder de Dios, no va a pasar nada. En 1 Corintios 15:33, y con esto termino y es lo último que digo, dice que las malas conversaciones dañan las costumbres. Y a veces en nuestro discipulado está más viciado por las cosas del mundo que por la Biblia. Y vos quizás tenés un grupo que ya estás discipulando, con un amigo que quizás lo querías convertir a Cristo, pero él ve todo lo malo de vos. Tu compañero de trabajo ve todo lo malo de vos. Ves que decís malas palabras, tu compañero de colegio ve todo lo malo de vos. Que te enojás, que decís malas palabras, que te comportás como ellos. Entonces, ¿cómo vamos a ganar hacia el mundo? Si ni siquiera podemos ganar una persona. ¿Vos querés ganar tu ciudad? ¿Vos querés ganar tu barrio? ¿Querés ganar tu nación? Mi consejo para ganar este mundo posmoderno, para tener un evangelismo de poder en este mundo posmoderno, ¿sabes cuál es? Comenzá por uno solo. ¿Te acordás de la película Hasta el último hombre? Cuando el soldado estaba ya llegando y dejaba a una persona que había sido lastimada, que había sido disparada, que quizás tenía un brazo amputado, él pedía: uno más, Jesús, dame uno más, quiero rescatar uno más.
Yo te aconsejo eso. Comenzá por uno, rescatá de a uno. Y cuando menos te des cuenta vas a tener un ejército de hombres que quizás la pasaron mal, pero vos los rescataste de a uno. Nos vemos, hasta la próxima. Bueno, gracias por escucharme. Espero que te haya sido de ayuda. Si te gustaría escuchar más podcasts como este, te invito a que me busques, que nos encuentres en TikTok, en Instagram y YouTube. Nos vas a encontrar como Eclesia-podcast. Y bueno, hasta la próxima, nos vemos.